Buen día, nuestra exposición tiene como nombre Bases de Datos Biológicos. Mi grupo está conformado por Sergio Villamil, Sara Martín, Paola Martínez y quien les habla, Aline Vargas. Bueno, para iniciar, tenemos que las bases de datos biológicos surgieron como una respuesta a los enormes datos generados por las tecnologías de secuenciación del ADN y las proteínas disponibles. Además de esto, constituyen una herramienta esencial para almacenar, estructurar, organizar, actualizar y manipular datos biológicos. Podemos decir que, pues básicamente, las bases de datos biológicos ayudan a investigar y a obtener información biológica fácil y accesible a los investigadores, ahorrándoles tiempo y recursos. También tenemos que pues, los datos biológicos se ubican en dos partes, en secuencia y estructura. Las bases de datos de estructuras son básicamente todo lo relacionado con proteínas y las bases de datos de secuencias son todas las relacionadas con ácidos nucleicos y otras proteínas esenciales. Como clasificación, tenemos que estas se clasifican en exhaustivas y especializadas. Las exhaustivas abarcan diferentes tipos de datos de muchas especies, al contrario de las especializadas que contienen información específica de una especie en particular. Podemos encontrar diferentes tipos de bases de datos biológicos. Las primarias, que abarca toda la información de secuencias o estructuras, y las secundarias, que almacenan información, secuencias y residuos de sitios activos, entre otras informaciones. Podemos encontrar que en estas secundarias, básicamente hay unos laboratorios en algunas universidades que tienen las bases de datos más importantes del mundo, como lo podemos encontrar la SCOP, que se encuentra en la Universidad de Cambridge, la CATH, que se encuentra en la Universidad College de Londres, y la PROCID del Instituto Suizo de Bioinformática, que se encuentra en Estados Unidos. Bueno, entonces como tema secundario tenemos lo que es la bioinformática, que realmente tiene unas funciones específicas, que es el almacenar, analizar y dispersar la información de tipo biológico, que en otro caso sería como la lingüística de la genética, que en pocas palabras le diría patrones del lenguaje genético. Identifica además de esto la función de dichos genes, hablando de ARN, proteínas y ADN. Mm, También analiza secuencias moleculares y establece las relaciones de evolución, y además de esto predice la conformación tridimensional que tiene una proteína. Almacena la información obtenida a partir de los resultados experimentales que se realizan. Realiza un análisis computarizado de los datos biológicos, los organiza y de alguna u otra forma se busca extraer toda la información posible con un fin específico, que es discernir los principios que unifican la biología. Em,
el desarrollo de las herramientas y de estos recursos, pues ayudan a análisis de datos, como por ejemplo, uno de los intereses de la biología es comparar una secuencia de una nueva proteína con secuencias previamente estudiadas. Bueno, de terceras tenemos la epigenética, que es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y este se refiere al estudio de los factores que, sin corresponderse a los elementos de la genética clásica, juegan un papel muy importante en la genética moderna, intelectuando con estos los factores genéticos que son determinados por el ambiente celular en lugar de por la herencia. En etapas de desarrollo de un organismo, desde la fecundación del cigoto en la reproducción sexual hasta su esencia. Dependiendo de esta disciplina biológica, en el término epigenética tiene 6 diversos significados. En genética del desarrollo, la epigenética se refiere a los mecanismos de regulación genética que no implica cambio en biología del desarrollo. El término genética hace referencia a la herencia epigenética englobada a los mecanismos de herencia no genéticos, y en genética de poblaciones se emplea la expresión variación epigenética para denominar la variación fenotípica que resulta de diferentes condiciones ambientales. La estructura de los cromosomas se divide en 3 capas, que están los genes codificadores de proteínas, que son los que se conocen como los únicos depósitos de la herencia. Están los genes no codificados en una función destacada, pues a la par que las histonas, las señales químicas resultan importantes para la herencia y para el desarrollo de genes, y así dan lugar a cadenas activas del ARN. Y por último tenemos la capa epigenética de la información, que resulta crucial para el desarrollo, el crecimiento, el envejecimiento y el cáncer. Esta no altera la secuencia del ADN y aunque influye en su expresión, los mecanismos epigenéticos pueden ingresar señales genómicas y ambientales para controlar el desarrollo de un fenotipo particular, por lo que están íntimamente ligados con la plasticidad fenotípica y en la salud. Estas variaciones epigenéticas controlan la actividad de los genes. Si es alta la concentración de su sustancia X, la actividad será alta. El código epigenético está constituido por un sistema de moléculas unidas al ADN o a las histonas. Este es un código de las histonas en el que se gobierna la expresión de los genes, pues sus tiros que amplifican genes vecinos. La herencia epigenética resulta de la transmisión de la información que no depende de secuencias de las bases nitrogenadas del ADN, y esto pasa a través de la meiosis o de la mitosis. Esta información epigenética modula, por tanto, la expresión de los genes sin alterar la secuencia de ADN. Los patrones de metilación de ADN son los mejor estudiados y entendidos como marcadores de fenómenos epigenéticos. El epigenoma es la información epigenética global de un organismo,
Y los tres principales tipos de información epigenética son la metilación de la citosina del ADN, que es un cambio en el ADN en la que un grupo de metilo es transferido desde ese adenosimetilneona a una posición C5 de citosina por una ADN5 de metiltransferasa. Está la impronta genética, que se manifiesta solo en organismos superiores, ya sea en un enlace roto disponible en Internet y ya. También está la modificación de histonas, que es la que incluye la acetilación, la metilación y la fosforilación forma de al menos una proteína característica en la membrana del organismo que se quiere sintetizar. Tenemos la edición genética, entonces que su principal molécula es el ADN, entonces que ahí contiene todo el material genético, pues que hereda de una generación a otra generación. Este material genético pues está constituido por diferentes unidades de información o genes que determinan pues las diferentes características y el funcionamiento de cada organismo o cada individuo. Entonces la edición genética es una técnica pues que permite añadir o quitar segmentos o permite cambiar pues los segmentos de ADN pues para modificar de una forma muy precisa pues las características de un individuo o un organismo. Entonces, en la edición genética tenemos las diferentes aplicaciones. Entonces, una de ellas tenemos que aplica en la ciencia básica y aplica en organismos como forma de modelo. Entonces, en la ciencia básica se puede utilizar pues, para entender las diferentes definiciones de los genes en los humanos. También en la ciencia básica se utiliza en el desarrollo embrionario, en la conexión entre genes y enfermedades, en la progresión del cáncer y pues otras enfermedades pues, que genético muy importante en esta edición. Otra aplicación, pues muchos procesos son fisiológicos que son similares a los diferentes individuos o animales, entonces pues se han experimentado con organismos como tenemos como por ejemplo los ratones que pues se puede entender que son mecanismos genéticos. Entonces esta información genética pues, de todos los organismos vivos está contenido pues, en moléculas de ácido desoxirribonucleico, que es esta molécula llamada ADN. Entonces, cada información pues, determina características de cada individuo y pues en los humanos, por ejemplo, tenemos desde el color de los ojos hasta pues, los rasgos de la personalidad. En esta edición genética pues se han desarrollado diferentes técnicas con las cuales es posible modificar el ADN de cualquier especie, pues incluyendo la especie humana de forma muy dirigida y que pues también podría usarse pues para prevenir ciertas enfermedades o curar también las enfermedades, pues una de ellas pues es del material genético. Esta aplicación de este material genético pues también tiene algunas implicaciones tanto éticas como médicas, como legales, incluso morales, porque pues su regulación e implementación es causa de, pues, de muchos debates, de muchas opiniones pues alrededor del mundo. Con esta edición es una forma pues para obtener beneficios muy económicos y pues para así pues ayudar también a nuestro sistema de salud funcional. Gracias. Gracias, buen día.